Hermanos, buenas tardes. Es una bendición merecida estar acá compartiendo la palabra de Dios. Y le preguntaba hace tiempo al Señor que podía compartir, oraba y no me respondía. Hasta que un día fui al aeropuerto con la pastora y la pastora me dijo que vayamos por el camino más rápido. Tomamos los dos peajes y en el camino pusimos el Waze. ¿Y qué pasó? Que el Waze quería que regresemos. Regresemos y nos faltaban más o menos unos 10 minutos y quería que regresemos y nos tardábamos unos 40 minutos. Se puso modo terco. Voltea, voltea, voltea. Queremos que hagamos el peaje y damos una vuelta, grandazo. Y yo puse a meditar en el corazón, qué terco es este güey. Y el Señor me decía, ¿y cómo está tu caminar? ¿No? Por eso tengo el título de este compartir, que se llama El caminar con Dios. Y personalmente a mí el Señor me habla con muchas figuras, no me habla con sueños, ¿no? Sino que personalmente en este punto me ha hablado mucho con lo que es conducir, ¿no? Y quería hablar sobre el caminar de Dios, que el caminar con Dios es un caminar con fe. Esta es una señal de tránsito, una señal preventiva, de niebla. Hay una pérdida de visibilidad, tienes que reducir la velocidad, no sobrepasar, usar luces antinieblas, en pocas palabras, ser precavido. Y así es con nuestra vida. El mejor ejemplo para un caminar con fe es la vida del padre Abraham. En Génesis 12, del 1 al 3, dice la palabra. Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham salió, sin Waze, sin mapa, sin brújula, confiando en el Señor, ¿no? Y en esta parte, el Señor también me habló, pasado unos cuantos días. Antes no sabía manejar y cuando me iba, por ejemplo, me iba a Huaral, me iba de copiloto y veía la neblina. Yo normal estaba tranquilo, pasaba la neblina, ¿no? Pero con este compartir, fue la primera vez que pasé una neblina manejando y de verdad me dio temor. Tuve miedo, no veía nada. Y el Señor me hablaba así, que no tengas miedo, confía en mí. Me puse en modo tortuga, modo caracol. Iba tan lento que podía ver las líneas de las blancas. Todos me tocaban el claxon y seguían, ¿no? Y en verdad la pista estaba muy bien señalizada, asfaltada, pero no había nada. Veía un poco, solamente era una neblina, ¿no? Y así salió Abraham, sin saber dónde iba. Simplemente le creyó a Dios y dice que le fue contado por justicia. Así como la línea de nuestras vidas, solo debemos confiar en el Señor y decir, Señor, mi vista es limitada. Yo veo poco, soy humano, tú estás en los cielos. Y acá en la tierra está estrado, tus pies. Tú puedes ver todo. La fe viene de la mano acompañada con la obediencia. Tenemos que seguir con fe hasta que lleguemos a una salida. Abraham confió en el Señor, salió a los 75 años y 25 años después tuvo la promesa, su hijo Isaac. A veces esperamos mucho tiempo para una promesa, Señor, ¿verdad? ¿Qué tal fe? A él le llamó a los 75 años, hermanos, y nosotros somos jóvenes. Bueno, muy bonito ustedes, más que yo, ¿no?
Y de verdad, ¿qué pasaría si nosotros nos llaman cuando nosotros tenemos 85 años o 90 años, no? Daríamos, yo no, yo estoy viejito, ¿no? Mientras usted o son más jóvenes, que nuestra fe sea incrementada. En Romanos 4, 20, 21 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Puso su confianza en Dios y en sus promesas. Era diferente que nosotros, era robot, no era carne y hueso. Era una persona de avanzada edad. Nuestra fe va a ser probada, como cuando Dios probó a Abraham con su hijo Isaac. Lo mandó a sacrificios, pero antes de sacrificarlo, Dios proveyó. Y siempre provee. Nunca llega tarde. Y hasta le cambió el nombre de Abraham, que significa padre ensalzado, a Abraham, que significa padre de multitudes. En este caminar de fe empezamos primero por aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Y al hacerlo, Dios nos pone automáticamente en la escuela de la fe. Empezamos. La fe no es adivinar la voluntad de Dios, es caminar con Él 365 días, en íntima comunión con Él. Es crecer, aprender y obedecer. Dios habla y nosotros obedecemos. Pareciera que no hubiera una salida. A título personal, esa neblina me parecía interminable, ¿no? Pero siempre hay una salida. No dudemos de Dios. Nos espera una patria celestial. Esa es la meta, el propósito de Dios. Por más densa que sea la neblina, al final sabíamos que iba a haber una luz. Y así lo hubo. Y Abraham estaba tan agradecido que en cada momento edificaba altares al Señor. Nosotros cuando esperamos en el Señor, agradecemos o nos desesperamos. Tenemos que tener confianza y seguridad en Él, que Él lo dijo y Él lo hará. Y el Señor nos va enseñando poco a poco a seguir creyendo en Él y creciendo en Él. En segundo lugar, el caminar con Dios es un caminar de tiempos. Sabemos que es un semáforo, ¿no? Nos hemos aprendido desde pequeños, de niños. Son dispositivos de señalización, es muy importante porque si no hubiera accidentes. Hay semáforos para los carros, para los peatones, para las bicicletas. Y este aparatito salva muchas vidas a nivel mundial. Uno puede irse a varios países y la comida puede ser diferente, el turismo puede ser diferente, las leyes diferentes, la vida diferente, religión diferente, muchas cosas diferentes. Pero esto no cambia. Esto es una ley universal. Rojo para, amarillo, precaución y verde adelante. No, esto sí no cambia. Puede cambiar todo menos esto. En el mundo global. ¿No? Y quiero llevarlos a Eclesiastés. Todo tiene su tiempo, ¿no? Y quiero llevar a Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hice hermoso en mi tiempo, ¿no? Todo lo hizo hermoso en nuestro tiempo, ¿no? Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, del Señor. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hay que aclarar que habla del tiempo de Él. Él es el Dios de los tiempos. En los tiempos buenos y en los tiempos vanos. Y que Dios ha asignado un tiempo apropiado para cada uno de nosotros. Hagamos memoria de José. Su vida de José estuvo marcado por tiempos, por etapas, como nosotros sus hijos. A veces el Señor dice, alto, sé precavido, ¿no? Manso como una paloma, astuto como una serpiente, y avanza conmigo, ¿no? Y la vida de José es para hablar muchas cosas, pero en resumen, la vida de José, todo empieza desde un par de sueños, ¿no? Él tiene un par de sueños, les cuenta a sus hermanos
sus hermanos dicen que tú estarás por encima de nosotros, le cuenta a su padre otro sueño, su padre lo regaña, pero medita en eso, ¿no? Quiero pasar a ver los versículos de la palabra. En Eclesiastés 3:8 dice, tiempo de amar y tiempo de aborrecer. En este tiempo, acá dice tiempo de amar, su padre Israel dice lo amaba, ¿no? Porque lo tuvo en su vejez. En cambio, sus hermanos los aborrecían, ¿no? Dice, ahí viene soñador. Y lo vendió a los ismaelitas. Llegó a Egipto, Dios hizo una obra en él. Cuando estás con el Señor, hermanos, hay gente que te va a amar y hay gente que te va a aborrecer. En el mundo también, pero más es en el Señor. Porque muchas veces el mundo no va a querer escuchar la palabra de Dios. Se va a tapar los oídos. Le vas a incomodar. Los que alguna vez te amaron te van a aborrecer. Tu familia, tus amigos, te van a dejar. Y así pasó con José. ¿Qué podemos aborrecer? Nosotros podemos aborrecer el pecado. Antes estábamos en nuestros delitos y pecados. Ahora lo que sí podemos aborrecer es el pecado. El Señor nos sacó de esa parte de Egipto. En el 4a dice tiempo de llorar y tiempo de reír. José pasó en la cárcel. Ahí habrá llorado. Pero hubo un tiempo en que rió cuando estaba con sus hermanos. Después que el Señor hizo una obra en él. Haciéndolo segundo de Faraón. Así nosotros también, hermanos. Cuando esperemos en el Señor, a veces ese lloro se va a convertir en gozo. Dice en la palabra, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. José no abrazó a su padre por muchos años, pero sí abrazó al Señor. Dice que el Señor estaba con él en todo tiempo. Y aunque tu padre y tu madre te dejaren, Él nunca te dejará. Y hay un tiempo de callar y un tiempo de hablar. José cayó cuando fue acusado por la esposa de Potifar, injustamente en la cárcel. Y hubo un tiempo que habló con el faraón. Imagínense un preso hablando con una persona, un faraón, en ese tiempo era lo máximo. Una persona en el mundo puede creerse superior por tener maestrías, plata, dinero o inteligencia. ¿No? Puede mirar a un cristiano o a una cristiana por debajo, ¿no? Dice, ¿tú qué me puedes enseñar? ¿No? Yo tengo todo, ¿no? Pero cuando uno viene con la autoridad del Señor, de una cara de soberbia, de risa, cuando uno le da con la autoridad del Señor, puede bajar y se puede transformar esa cara de soberbia en cara de admiración. Yo no sabía, yo no conocía. Cuando uno habla en nombre del Señor, así dice el Señor, las personas cambian. Su palabra tiene poder. En Salmos 27:14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. A veces necesitamos valentía para esperar, porque es un caminar difícil, porque queremos todo ya. Muchas veces nos impacientamos en la luz roja, queremos que sea luz verde, queremos las cosas rápidas. Pero para estar en esto hay un tiempo. Hermanos, esperar en el Señor no es una pérdida de tiempo, es una bendición, porque no esperas de ti, no esperas del otro, no esperas del mundo, esperas en el Señor. No podemos entender por qué el Señor hace una cosa u otra cosa. Y tenemos que pasar por ese valle de sombra, de muerte. Y Él tiene procesos. Él nos limpia, nos purifica. Nosotros obedecer nada más, pero con gozo. ¿Y cómo terminó José? En Génesis 45, del 4 al 5 dice, José se da a conocer a sus hermanos. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, para que no murieran, para que fructifiquen. Y es una pregunta, ¿por qué no el Señor da lo que le espera? No pide y no nos da lo que esperamos. Me parece que no se promesa a Él, porque todavía no estamos preparados para recibirlo. Hermanos, el tiempo de Dios no es bueno, porque una cosa buena con el tiempo se puede volver malo o muy malo, no pasa nada y uno se puede ir. El tiempo de Dios no es bueno porque una cosa puede variar, de buena a muy buena, ¿no? Y querer decir, Señor, bendíceme, bendíceme.
Los tiempos de Dios no son buenos, los tiempos de Dios son perfectos, porque Él es perfecto. Y si lo hablamos al revés, podemos decir, Señor, porque tú eres perfecto, entonces tus tiempos son perfectos. No hay error, no hay equivocación. Eres un Dios que no cambia, que es el mismo ayer y hoy y siempre. Pero la pregunta es, ¿esperamos en el Señor o hacemos nuestros tiempos? Cuando el Señor nos dice que paremos, nosotros seguimos. O cuando dice que nosotros seguimos, nosotros paramos. Por temor, muchas veces. Cuando el Señor ya nos dio la victoria, no desesperamos. Es mi tiempo, es tarde. Quiero vivir mi juventud. Desechamos los tiempos de Dios por alimentar nuestro ego, en vez de alimentarnos de Él día a día. Así muchas veces como obedecemos al semáforo, ¿no? En lo natural, ¿por qué no podemos obedecer a Dios que hizo todas las cosas, que tiene control? Así como uno puede tener miedo a un policía o a cuadrarse mal y que lo lleve a la grúa, el Señor es una autoridad encima de todo. A veces no podemos entender cuáles son los tiempos de Dios, pero hacemos una cosa que es cierto, que Él va a estar con nosotros. Él dice que va a estar con nosotros. El ejemplo es Jonás también, que el Señor le mandó a predicar, tiempo de predicar, y él se fue a Nínive, al otro lado. O el ejemplo es Sansón. Su tiempo era de destruir a los filisteos, pero prefirió conquistar a las mujeres. Y encima yugo es igual. ¿Y cómo terminó? Y el caminar con Dios es un caminar cuesta arriba. Una señal que es la advertencia hasta la colina. La gravedad trabajará en contra tuya, el vehículo subirá con esfuerzo, más si aún tiene carga. Si te detienes, tienes que poner freno en mano, si no te retrocedes. Mientras más empinada sea la pendiente, mayor será el efecto de la gravedad. Muchas veces así es como nuestro caminar va hacia arriba. Eso es lo que quiere el Señor. Y tenemos un claro ejemplo en la vida de David. La vida de David, rey David que nació en Belén, de Judá, y él empezó de abajo para arriba. Empezó como pastor de ovejas. Samuel fue el que lo ungió secretamente, y él veía a sus hermanos fuertes, guerreros. Dice el Señor que no, él no ve eso. Él no ve lo fuerte, lo grande de su estatura, porque eso es lo que ve el hombre. El Señor lo desecha, el Señor ve el corazón. Por eso lo eligió a él. Y él era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero tuvo que pasar muchos años hasta que el rey Saúl muriera para que él recién fuera rey. Se enfrentó a Goliat por desafiar al ejército de Dios y salió vencedor. Era el dulce cantor de Israel, así como nosotros alabamos con cánticos nuevos a nuestro rey. Fue salmista, profeta. Conquistó Jerusalén con varias victorias. Extendió el reino. Así nosotros también de victoria en victoria debemos extender el reino de Dios, proclamando la gran comisión, predicando su evangelio, las buenas nuevas a toda criatura. Tuvo desvíos, sí. Tuvo bajos, altibajos. En Proverbios 15:24 dice, el camino de vida es hacia arriba, al entendido, al sabio, para apartarse del Seol abajo. ¿Y cuál es el camino para arriba? Es el camino angosto, el que hablará Jesús, que te lleva a la vida correcta, una vida con Él, exclusiva solo para Él. Es un camino de sabiduría, de santidad, un camino que termina en el cielo, en la vida eterna. ¿Para qué? Para apartarse del camino ancho, del camino que va alejado de la presencia del Señor, donde Él nos rescató. El camino puede ser doloroso y empinado, pero nos aleja de la condenación. ¿Y cómo terminó el rey David? Dice en 1 Crónicas 29:28, y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas, de gloria, y reinó en su lugar Salomón. ¿Y cuál es lo contrario de ir hacia la colina?
es descender, bajar. Y este es mucho más fácil. Acabas en contra, acabas a favor. Te dejas llevar por la gravedad, te dejas llevar por el mundo. No tiene mucho esfuerzo, retrocedes en vez de avanzar. En espiritual va por el camino equivocado. Por ejemplo, abandonar la iglesia, perder el favor del Señor, alejarse del ministerio, volver a caer en viejos hábitos del cual el Señor nos sacó. Debemos apartarnos y alejarnos. No descender de esa roca que ha escrito Jesús. Y tenemos el ejemplo del rey Saúl. El rey Saúl empezó así y terminó así. Empezó lleno del Espíritu, profetizaba, fue el primer rey, le decían vive rey, tenía la bendición de Dios. Empezó arriba, como muchos de nosotros. El Señor mismo lo llamó a él. Pero luego la desobediencia, la rebeldía, hizo que cayera poco a poco. Él era ungido, pero dejó de serlo. Escogió el camino diferente, se desvió de Dios. Dice que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mientras David era un rey conforme al corazón de Dios, Saúl era un rey conforme al corazón del pueblo. Le hacía más caso al pueblo que a Dios. En vez de matar al rey, a Gad, y matar todos las ovejas, dejó una parte. Cuando hubo una guerra, él hizo sacrificios. Hizo la labor que Samuel tenía que hacer. Creía porque era rey, era ungido, tenía todo el derecho a hacerlo. Y no era así. ¿Cómo terminó Saúl? Persiguiendo a David por envidia, lleno de celos, de ira, contienda, es fruto de la carne. Mató a sacerdotes del mismo pueblo de Dios, así como nosotros podemos de repente con nuestra lengua herir a los hermanos de la misma congregación, a los siervos, que Dios los ha puesto ahí. Consultó a una bruja y evocó el espíritu de Samuel. ¿Por qué? Porque el Señor ya no le respondía cuando él le clamaba a él. Ya el espíritu se había ido de él. Era desechado. Pero seguía siendo rey. Murió derrotado por los filisteos, acorralado y suicidándose. Tengamos en cuenta que el Señor nos ha llevado para seguirlo a Él, no seguir las costumbres del mundo. No juguemos con su misericordia, ni con su gracia, ni con su fidelidad, porque Él es un Dios justo. Y muchas veces, hermanos, le podemos dar la espalda al Señor, descendiendo. Podemos estar en la iglesia, pero no tener una comunión con el Señor, sino se convierte en una religión. Y la caída no va a ser en 90 grados, ni en 45 grados. Puede ser en 5, en 10, en 15 grados, lentamente, adormeciéndote poco a poco. El Señor te busca, no quieres. El Señor te habla, no quieres. Solamente te quedas con su amor, su fidelidad y su gracia. Con esas tres cosas, nada más. En tu corazón, pero ya se volvió carne. Descendemos de la presencia de Dios porque no andamos en fe. Tenemos una fe en teoría y no en práctica. No obedecemos los tiempos de Dios, desechamos sus consejos. Y al final, hermanos, uno se puede convertir de oveja a cabrito. O se puede convertir de oveja a un lobo o una loba vestida de oveja. O se puede convertir de trigo a cizaña. Viene la siega, el trigo para un lado, la cizaña para otro. ¿Y dónde va la cizaña? A quemarse. Señor, yo te servía, Señor, yo hacía esto,
Señor, yo ofrendaba, diezmaba, hacía esto, hacía lo otro. No te conocí, apartados de mí. Es muy delicado. Por eso es la comunión íntima con Dios, debe estar unido, así como todo nuestro cuerpo, así debe estar unido al Señor. ¿Cómo estamos a caminar? De esa manera, es un caminar terrenal, lleno de laberinto, desordenado. Así puede estar nuestro caminar. Un caminar que no sabe para dónde va, sin propósito, dando vueltas y vueltas como el pueblo de Israel, 40 años, sobreviviendo solamente naturalmente. Dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Es un camino engañado, donde muchas veces vamos a estar programados a hacerlo más fácil, confuso. Te vas a la izquierda, a la derecha, volteas, sigues, paras, tienes tu tiempo. Es un camino religioso, intelectual, de sentimientos y emociones. Y saben que, hermanos, lo más triste es que cuando uno llega al final, se va a dar cuenta que ese fue el camino equivocado. Y como dice en el último versículo de Jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía, siendo del pueblo de Dios. En este caso tenemos que poner un alto para detenernos y arrepentirnos y volver a las sendas antiguas. O nuestro caminar puede ser como ese caminar. En esa senda donde dice que estás con Jesús, dice, no te dejaré ni desampararé. Perseverando, adelante, esforzándote, obedeciendo, confiando en el Señor, hacia esa roca, hacia ese monte alto donde está tu Señor. En fe, con los tiempos correctos de Dios y en ascenso. Esas curvas pueden representar las pruebas, donde uno puede bajar las revoluciones y puede esperar en el Señor o puede detenerse. El Señor también dice que es nuestro reposo, nos da un alto en la vida del caminar del creyente. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor no dijo, yo soy la verdad, la vida y el camino. No dijo, yo soy la vida, el camino y la verdad. ¿Por qué dijo el camino, la verdad y la vida? ¿Por qué nos sacó ese camino malo, descendente, hacia su camino ascendente? Y en ese camino nos enseña la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os será libre. Para luego tener vida y vida en abundancia. Espiritual es lo primero. Y nadie llega al Padre sino por Él. Él es un puente entre nosotros, entre los humanos, los seres humanos y Dios. Él es un puente. Su sacrificio, su sangre pagó por nosotros. ¿Cuánto nos ama el Señor? Es un camino que tiene una meta, que se arriba con el Señor, por la eternidad. El horizonte, por más denso que sea, al final va a ser brillante. Así como Moisés, Abraham, José, David creyeron a Dios y Dios los respaldó. Y en Hebreos 3, del 7 al 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Podría venir los hermanos de alabanza, por favor? En Hebreos 3, del 12 al 14 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, de Él, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cómo está nuestro caminar con el Señor? Nuestras sendas, ¿están correctas o incorrectas? Que meditemos en Él, que sigamos sus caminos, que digamos, examíname, Dios, mi corazón y conoce mis pensamientos. Ve y si hay en mí camino de maldad, guíame en tu camino eterno. El Señor siempre va a querer lo mejor para cada uno de nosotros. Pero eso va a conllevar un sacrificio, hermanos.
Él murió por ti y por mí, por cada uno de nosotros. Debemos siempre caminar con fe, obedeciendo sus tiempos de Él, aunque fuera duro. Él sabe por qué lo hace. Él tiene el control. Él sabe que si te da algo que tú quieres, tu corazón se va a desviar hacia allá. Le podemos dar espalda a Dios. Dios no quiere eso. Él quiere preservarnos hasta su venida. El Señor viene pronto. Y que meditemos, hermanos. Que hagamos su voluntad, así como se hace la voluntad en el cielo, así también en la tierra. Hacer de Él. Y ese caminar con el Señor va a ser deleitoso. Nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él es fiel y Él va a cumplir con sus promesas. Que Dios lo bendiga.